Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos que se conectan una vez más por esta su transmisión de la comunidad cristiana del Espíritu Santo. Les habla su apóstol Itamar, con mucho cariño. Les agradezco hoy que una vez más puedan recibirme en su casa y espero sea de bendición el mensaje en esta noche de parte del Señor. Dios hoy ministraba a mi corazón en la madrugada sobre la necesidad de fortalecernos en el Espíritu, la necesidad de llenarnos de Él en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, de tantas batallas, tantas luchas. El Señor comenzó a traer una cantidad de versículos que quizás algunos de ellos los conoces, mas es necesario recordarlos en esta noche para que vuelvas a leerlos, vuelvas a apropiarte de esas promesas, vuelvas a entender, a caminarlas, a declararlas y a fortalecer tu espíritu, que es lo más importante, a través de su presencia. Zacarías 4:6 dice así: entonces me respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No con ejército, o sea, no con capacidades humanas, no con fortalezas humanas, no con fuerzas humanas, está diciendo el Señor. La lucha en este tiempo no la vamos a ganar en nuestras fuerzas, es imposible. Las fuerzas humanas se acaban, se agotan, y más en tiempos de tantas batallas. Por eso el Señor en su palabra nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el Espíritu Santo que tú y yo vamos a vencer. Es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Es con la revelación de Dios. Es con la palabra de Dios que vamos a poder salir adelante y en victoria. No solamente llegar a la meta arrastrado, sino llegar en victoria, con la antorcha en la mano. En el libro de Nehemías habla de la reconstrucción del templo. Dios movió a un pueblo la necesidad de volver a reedificar aquellas ruinas, aquello que había sido destruido, roto. Y en medio de esa reconstrucción, ellos comenzaron a enfrentar muchas batallas, muchas luchas a la vez. Muchas veces las batallas cuando vienen a nuestras vidas, vienen a veces todas juntas. Y como dicen por allí, el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Hay otro dicho que dice, éramos muchos y parió la abuela. O sea, cuando los problemas están, a veces dice, yo no necesitaba este problema encima de este otro problema y encima de este otro problema. Y a veces sentimos que nos cansamos, que nos agotamos. A todos nosotros nos ha pasado eso alguna vez en la vida o quizás varias veces en la vida. Y Judá, los de la tribu de Judá, en medio de aquella batalla y lucha, oposiciones, cuando ellos estaban tratando de reconstruir el templo, declaró y dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ellos estaban limpiando las murallas, limpiando todo aquello que había quedado destruido para poder reedificar, pero era mucho y como que se multiplicaba. Mire, si hay algo que se multiplica es el escombro. En estos días nos tocó limpiar una parcela y nosotros inocentemente hicimos un cálculo de que íbamos a sacar 2 camiones de bote de escombro. Nos quedamos cortos, sacamos 6 camiones. El escombro, mire, es lo que más rinde más que queso rallado. El escombro, cuando uno cree que va la basura, cuando uno está limpiando, mire cómo rinde eso sale y sale y sale y usted saca y usted limpia y sigue limpiando su casa y cuánto perolito, cuánta cosa y sigue saliendo cosas. Así a veces son los problemas, las luchas, rinde mucho y uno tiende a agotarse. Y Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado porque el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ellos estaban tratando de edificar. Así hay momentos en la vida que nos toca enfrentar muchas batallas a la vez, y en estos tiempos de pandemia se juntan los problemas personales, los problemas nacionales, los problemas mundiales, y es como un cóctel de cosas, un cóctel a veces de malas noticias, un cóctel de luchas, de batallas, de cosas que no quisiéramos escuchar ni ver, pero están allí, son parte de la realidad de lo que nos toca enfrentar a diario. Encima, sumándole a los problemas nacionales y locales de cada región, están los problemas personales.
entonces de pronto podemos llegarnos a sentir ahogados o agotados en medio de la adversidad, como que se nos fueron las ganas de luchar, como que se nos quitaron las fuerzas. Y lo que he notado, lo que la Escritura nos habla, lo que la Escritura nos enseña, es que hay personas que pueden llegar a agotarse más rápido que otras. Hay personas que pueden llegar a quedarse sin fuerzas y la característica es porque están luchando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Están tratando de batallar, de vencer, de resolver y no se han apoyado en esa roca. Quizás de boca están diciendo que se apoyan en Dios, que creen en Dios, pero dentro de ellos, dentro de su corazón y sus acciones, no dejan que Dios obre, sino que siguen ellos tratando de remar y de cargar, y cuando acuerdan se ponen tanto peso encima que se les hace muy difícil avanzar. Una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo, que el ser humano tiene que entender en este tiempo, realmente es la fragilidad de la vida, la transitoriedad de la vida, que todos estamos aquí de paseo. De paseo, estamos un tiempo acá, cuando el Señor lo permita, los años que Dios nos permita, pero mientras estemos acá necesitamos de ese compañero, de ese ayudador, de ese amigo. No podemos recorrerlo solo, nos agotamos, nos cansamos, nos enfermamos. Los afanes, las ansiedades nos agotan, nos cansan. Pero cuando estamos al lado de Él, sabemos que no vamos solos. Sabemos que si Él está con nosotros, entonces vamos a lograrlo, vamos a luchar. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu. ¿Y cómo llenarnos del Espíritu? Bueno, escuchando música cristiana, leyendo la Escritura, orando, teniendo comunión con Él, conversando con Dios, creyendo sus promesas, sabiendo que Él está con nosotros. Esa es la manera de estar en el Espíritu. Si por el contrario hacemos todo lo contrario, escuchamos las noticias de abajo, dejamos de orar, dejamos de adorar al Señor, entonces nos vamos vaciando y nos vamos cargando y nos vamos debilitando. La Escritura nos enseña que la manera de vivir en victoria en este tiempo es caminando cerca del Espíritu Santo, meditando en su palabra. Él es el que nos da fuerza, dice, en medio de la debilidad. Él es el que le da fuerza al que no tiene ninguna. Por eso el apóstol Pablo tenía una oración constante por sus discípulos. En Efesios 3:14 él refleja esta oración y dice: por esta causa. ¿Por qué causa? Por esas batallas que están enfrentando, por esas luchas que están enfrentando, doblo mis rodillas al Padre de las luces, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, por esos escombros, por esos problemas estoy orando. ¿Para qué? Fíjese, ¿para qué? Para que os dé, para que os fortalezca con poder en el Espíritu. Dice, para que sean fortalecidos conforme a sus riquezas en gloria, con poder en el hombre interior, en el Espíritu. O sea, mi oración, decía Pablo, es que sean fortalecidos no en sus fuerzas naturales, porque esas se agotan igual. A la final de un día de trabajo, una jornada de trabajo, todos llegamos cansados, sin fuerzas, pero cuando nos llenamos del Espíritu, cuando adoramos a Dios, cuando declaramos la palabra, entonces renovamos nuestras fuerzas espirituales y salimos como con esteroides espirituales. Dios quiere meternos esteroides, pero esteroides de arriba, esteroides del cielo, repotenciarnos en el Espíritu, de saber, de creer y de confiar que vamos a llegar hasta el final. Pablo decía, si la gente lucha en sus fuerzas se debilita, pero si lucha lleno del Espíritu, lleno de fe, puede coronar la bendición de la victoria. Por eso podemos recordar en 2 de Corintios 10:4, como dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales. O sea, no son carnales, no es las fuerzas de tu carne, no es las fuerzas de lo que tú creas que puedes hacer, lograr, es la fuerza de lo que puedes hacer tú con el Señor. O el Señor contigo, los dos juntos. Ahí sí, si tú luchas, pero luchas agarrado de Él, luchas declarando que Él está contigo, luchas profetizando su palabra, luchas llenándote de la fe, entonces puedes decir lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba claro y decía, no hay nada que pueda vencerme, no hay nada que pueda derrotarme en Cristo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me da fuerzas para vencer, que me da fuerzas para triunfar, que me da fuerzas para coronar la victoria. Pablo podía enseñar y decirle, y le escribe a los filipenses, ¿saben qué?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los filipenses estaban tristes, decían: Pablo está preso, Pablo está enfermo, Pablo está en gran tribulación. Y Pablo no escribía desde ahí una carta diciendo: pobrecito yo, estoy enfermo, estoy preso. No, Pablo decía: saben una cosa, puede que todo eso sea cierto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu Santo seré librado de esta cárcel, librado de esta enfermedad, librado de estas batallas, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que tú ores conmigo ahí en casa. Quiero que declares esta palabra como la declaró Pablo, en medio de la cárcel, en medio de la vicisitud, en medio de persecución, de injusticia, de enfermedades, de grandes adversidades. Pablo no lloró ni se quejó, ni tampoco se quedó sin fuerza, porque Pablo se llenaba del Espíritu cada día, cada día muero, decía. Cada día muero para mí, vivo para el mundo, para Cristo, perdón. Cada día muero para el mundo y vivo para Cristo. Cada día Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que ores conmigo ahí en casa y dile: Señor Jesús, en esta noche te entrego mis cargas, te entrego esas batallas, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mi salud, la salud de mis seres queridos, te entrego esa carga, te entrego lo que me ahoga, lo que me deja sin fuerzas, Señor, lo pongo a tus pies. Y sé que de tu mano, sé que con tu palabra, sé que con la suministración de tu Espíritu voy a vencer. Voy a llegar hasta el final y voy a decir hoy como dijo Pablo. Quiero que repitas conmigo y dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes, hermano y amigo que me escucha. Todo lo puedes. No hay nada de lo que estés enfrentando que sea más grande que el Dios que tú y yo tenemos. Así que puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. El Señor es tu ayudador. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Recuérdalo una y otra vez. Cuando te sientas sin fuerza, cuando te sientas cansado, cuando creas que no vas a llegar, cuando pienses que no lo vas a lograr, desecha esos pensamientos y llénalos con la palabra del Señor. Y recuérdate una vez más: todo lo puedo en Cristo que me da nuevas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada mañana y cada día. Dios te bendiga, mi amado hermano, y espero que hayas recibido fuerzas en el Espíritu en esta noche para confiar, para creer y para vencer toda adversidad en el nombre de Jesús. Feliz noche y nos vemos pronto por estos mismos canales.